Por favor, carta a los Gálatas, epístola a los Gálatas. Estamos en capítulo 5. Bien, ¿ya estamos? Capítulo 5, versículo 16 al 25. Vamos a leerlo, orar, mencionar algunas cosas y continuar con lo que quedamos pendiente el miércoles pasado, si Dios quiere. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Gracias porque nos permites venir a ti, ser expuestos a ella, ser transformados por ella, Señor. Si bien, Señor, como decíamos en la oración al principio, tú nos recibiste a pesar de cómo somos, Señor, nos sigues cambiando y transformando, Señor. Y es por tu palabra, Señor. Es tu palabra, la gente que tú utilizas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para transformarnos y cambiarnos. Y, Señor, que podamos ser cada día, Señor, más como Cristo, más como el Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados. Y que podamos entender la verdad que tenemos delante, que por cuanto somos hijos, tú has enviado a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hemos sido adoptados, Señor. Ahora podemos dar fruto por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta noche en tus manos. Dame gracias, Señor. Danos gracia para entender lo que tú nos has dado en esta porción. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ya dimos un vistazo a lo que Pablo nos presentó como las obras de la carne. Está en su Biblia, versículos 19 al 21, estuvimos hablando de ello. Mencionamos que estas obras, hermanos, de la carne, son exclusivamente producto del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Se originan en el hombre, pertenecen al hombre, salen del ser humano, ¿okay? Son del hombre. Por eso Pablo vemos que hace un contraste ahí en el versículo 22, que es el texto que vamos a ver hoy, pero hace el contraste y dice: más el fruto del Espíritu. Y es amor, y menciona las demás manifestaciones, ¿no? Es decir, el fruto del Espíritu es un regalo de Dios, ¿ok? Yo mencioné ahorita en la oración que hemos recibido en la adopción el Espíritu de su Hijo. Es decir, el Espíritu Santo es la vinculación que nosotros tenemos entre Cristo y nosotros. Amén. Amén. Es el Espíritu Santo. Nos fue dado el regalo del Espíritu Santo, ¿sí? Y junto con ese regalo se siembra, o más bien que Él da, siembra en el creyente el fruto para que se produzca. Aquel corazón que ha sido regenerado va a producir fruto. Y decíamos el miércoles pasado que esto es maravilloso porque no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. Es el fruto del Espíritu, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí? Dios nos permite disfrutar del fruto del Espíritu. Y no solamente lo disfruto yo, lo disfruta la gente que está alrededor mío, lo disfruta la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? El pastor Raúl ha usado ese ejemplo, el fruto del mango, ¿no? Siempre mencionamos muy seguido el árbol, ¿no? Pero ese fruto lo disfruta las demás personas, ¿estamos de acuerdo?
así debe de ser. Las demás personas disfrutan ese carácter que va siendo desarrollado, ¿sí? Es fruto de Dios. Entonces, ¿quién recibe la gloria? Dios. Dios del fruto, Él recibe gloria, ¿sí? Es por medio del Espíritu Santo que vive, guía y produce en el creyente su fruto, ¿sí? Y entonces es por medio del Espíritu, del fruto del Espíritu, que podemos vencer las obras del mal. Amén. Es por medio del Espíritu que podemos vencer o triunfar sobre las obras de la carne, ¿sí? Amados, el Espíritu Santo, esto es muy importante, nunca deja de producir fruto en el creyente, nunca. Así como el incrédulo tiene una naturaleza caída e inevitablemente siempre está reproduciendo las obras de la carne, el creyente siempre está, o el Espíritu Santo en el creyente siempre está produciendo fruto. Y a medida que yo soy más sensible, más perceptible al Espíritu Santo, entonces más manifiesto es el fruto del Espíritu en mi vida. Yo voy a llevar mayor cantidad de fruto. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús dijo en Juan 15:8. Recordemos, estas son las últimas palabras del Señor Jesús antes de ser arrestado y muerto. Él dijo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿sí? De manera que yo llevo fruto, pero ¿el fruto de quién es? Del Espíritu. Es glorificado el Padre en que yo lleve fruto, pero el fruto que llevo es fruto del Espíritu. Él me lo suministra. Y se podría entender de la siguiente manera: es como ver el trabajo que hace un agricultor, ¿no? O un horticultor, que es el que se dedica a trabajar hierbas, ¿no? En un campo. Y podemos entenderlo como ese agricultor en la cúspide o arriba de una escalera recolectando fruto. ¿Estamos de acuerdo? Y cortándolo. Y entonces un ayudante abajo con una canasta sosteniendo todo ese fruto que cae, ¿sí? De manera que es el fruto, lo da el Espíritu, pero el ayudante, en ese caso nosotros, ¿sí? No que ayudemos al Señor, pero es nuestra posición, estamos ahí sosteniendo el fruto que cae. Entonces yo necesito estar cerca del Espíritu Santo, necesito estar junto. Tenemos el Espíritu Santo, el punto es si estamos andando o dejándonos dirigir por el Espíritu Santo, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Un genuino creyente va a mostrar el fruto del Espíritu. Una salvación genuina se va a evidenciar por un fruto del Espíritu. Jesús habló de esto de manera muy clara. Ahí Mateo 7:16, son citas que ustedes conocen. Dice, por sus frutos, ¿qué? Ahí está, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los discípulos, a los creyentes. Y él hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede dar, aquí está, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Está hablando de una imposibilidad, no se puede, ¿ok? De modo que, mis amados, el dar fruto es la expresión natural de la vida nueva en el Espíritu. El dar fruto es la expresión natural de la vida nueva en el Espíritu. Una vida que ha sido liberada por Cristo, libre de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la ley. ¿Estamos bien? Es una evidencia, es una persona que ha sido liberada va a responder de manera libre y voluntaria en agradecimiento a Dios por lo que ha recibido. Solamente a través del Espíritu Santo esto se puede dar, Él produciendo fruto en el creyente que ha regenerado. Ahora, breve mención, ¿no? De las obras de la carne. Pablo las ha enlistado en plural. Ahora vemos que el fruto del Espíritu está ¿en qué pronombre? En singular, ¿no? Habla del fruto del Espíritu, un solo. Entonces no es como una canasta donde hay muchos frutos y yo escojo los que quiero, ¿verdad? Este sí, pero este no. No, es un solo fruto, ¿sí? Hay una imagen, ¿no? Que nos enseña, ¿no? Cómo es un solo fruto, pero tiene diferentes expresiones, ¿no? Y mencionamos acerca de un racimo de uvas, ¿no? Es un mismo fruto con diferentes o distintas expresiones o manifestaciones, ¿sí? Muestra distintos elementos. Entonces, la razón por la que el creyente puede dar fruto es porque tiene vida. Amén. Dice Efesios 2 que estábamos ¿cómo? ¿Bien vivitos? ¿O estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo nos dio vida, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ¿no? Nuestro Señor, quien es Dios, ¿sí? Entonces,
Es el Espíritu Santo quien nos dio vida al vivificarnos, pero es el Espíritu Santo quien nos continúa santificando en todo el proceso, hermanos. ¿Sí? Yo no estoy desvinculado de Cristo, Él me dio su Espíritu Santo, yo estoy vinculado por ese mismo Espíritu y ese mismo Espíritu me sigue santificando todo el camino, hermanos, ¿sí? Para la gloria de Dios. Mientras yo exhibo fruto, mientras estoy dando mucho fruto al Padre, Él es glorificado, que fue lo que dijo Jesús, ¿vieron? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto, mucho fruto. Entonces yo tengo que estar atento, pendiente, siguiendo la dirección del Espíritu. Y Pablo entonces lo que hace es, él comienza a darnos la composición o la constitución de este fruto y lo enlista, ¿no? Comenzando por el amor, ¿no? Martín Lutero, lo mencioné en la reunión pasada, dijo, habría sido suficiente mencionar solo el fruto del amor, porque el amor abarca todos los frutos del Espíritu. Pablo lo coloca ahí en la prioridad, ¿no? En el principal, en el versículo 6, si te das cuenta, Pablo lo menciona el amor como la expresión de la fe, ¿sí? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. O sea, no deben de ser características estéticas o exteriores, sino dice la fe que obra por el amor, ¿sí? También nos menciona en el versículo 13 que el amor al prójimo en acción es el cumplimiento de toda la ley. Romanos 5:5, ¿qué dice? Que el amor de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por Cristo, ¿sí? Ahí en ese texto, en Romanos 5, usted puede leerlo en casa, Pablo lo que hace es ampliar de una manera impresionante el fruto del Espíritu y empieza a hablar de una manera muy amplia acerca del fruto del amor, ¿no? Cómo ha sido derramado en el creyente. F.F. Bruce, en su comentario a los Gálatas, dice lo siguiente: se trata del amor de Dios manifestado en Cristo que inunda sus vidas y brota como una respuesta de amor. Perdón, está. Dice, trata del amor de Dios manifestado en Cristo que inunda sus vidas y brota como una respuesta de amor hacia Dios, hacia Cristo y de unos a otros y se desborda por toda la humanidad, ¿no? O sea, tú y yo, hermano, recibimos el amor de Dios, fue derramado en nosotros, en nuestros corazones, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo en acción, amar a Dios. Ahora podemos amar a Dios, ¿estamos de acuerdo? Como dice un pastor, no perfectamente, pero sí sinceramente, ¿no? Podemos amar a los demás, amén. Podemos amar a la humanidad, debemos de hacerlo. De hecho, Pablo dice en Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿ok? Entonces, estamos llamados a imitar a Cristo, amén. De hecho, él, en Efesios 5:1 dice que debemos imitar el amor, debemos imitar al Padre, debemos imitar su amor, ¿sí? Pablo nos dice que andemos en amor, ¿sí? Al igual que en ninguna otra manifestación del Espíritu, como vamos a ver, se puede llevar aparte del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo manifestar o exhibir los frutos del Espíritu desligado del Espíritu Santo. Imposible, no puedo, ¿sí? La segunda característica que nos da ahí Pablo es el gozo, ¿no? Ya, si ustedes recuerdan, los que anotaron, gozo es la palabra jara, ¿se acuerdan? O jará. Y traducida a nuestro idioma es alegría, es gozo, regocijo, ¿no? Y comentábamos que una de las mentiras del infierno más profunda es decir que, o inventar que no hay gozo en Dios, que en el reino de Dios no hay gozo. ¿Han escuchado eso? O sea, el reino de Dios es aburrido, ¿no? A mí me tocó predicarle hace poco a unas niñitas, ¿no? Y me acuerdo que decían, no, es que no es divertido, ¿no? Y es cierto, estamos de acuerdo, no, Dios no vino a entretener a nadie, pero cuando una persona es salvada, recibe gozo. De hecho, nos habla de que el fruto del Espíritu es gozo, ¿sí? Gozo, hermanos, es el resultado interno de aquel corazón que sabe que ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Ahora tú sabes que tienes una relación con Cristo, amén. Eso es el gozo, ¿sí? Tienes un gozo porque sabes que un día vas a ver la gloria de Dios, como dice Romanos 5:2. Un día tú y yo vamos a contemplar la gloria de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 4 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas,
Dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, voy a leerlo con las comas, pero cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, seremos manifestados juntamente con Él, hermanos. Cuando Cristo venga por sus santos, ¿cuántos santos hay aquí? Apartados, ¿no? Am, am, vamos a manifestar lo que somos. Es decir, la gente afuera va a entender por qué actuábamos como actuábamos. La gente afuera va a decir, ahora entiendo por qué actuaban como locos. ¿Por qué es que actuaban así? Nicholas Thomas Wright, en su comentario, era un erudito británico al Nuevo Testamento, él vive todavía, escribió lo siguiente de este texto de Colosenses 3:4. Dice, Pablo, el prisionero, un judío excéntrico para los romanos y peor que un traidor gentil para los judíos, será visto, es decir, en aquel día, como el apóstol Pablo, el siervo del rey. Los colosenses, expaganos, insignificantes de un pueblo campesino de tercera categoría, serán vistos en una gloria que si en estos momentos se apareciera, algunos serían tentados a adorarles. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Qué tremendo. O sea, esta es la esperanza, hermanos, que tenemos delante. Veremos la gloria de Dios. Los veremos y nos gozaremos con nuestro Señor el día que seamos como Él, llevados a esa imagen celestial como Cristo. Como Cristo. Y eso produce gozo en el corazón, ¿no, hermanos? Lo produce. Es un gozo que, como decimos, no es una emoción, no depende de las circunstancias externas o factores que están fuera de mí. Es un gozo perdurable, un gozo inamovible. Aún, escucha, aún cuando mis circunstancias sean terribles. Aun cuando mis circunstancias exteriores sean terribles, ¿sí? Yo debo recordarme que Cristo está morando en mí y que eso no, ahora eso no quiere decir por ninguna o de ninguna manera que yo estoy exento a momentos difíciles. Es decir, el hecho de que el Espíritu Santo mora en mí no me excluye de pasar situaciones adversas, ¿ok? No me excluye, ¿sí? Yo debo recordarme que voy a tener momentos difíciles. De hecho, el estar en Cristo me va a llevar a tener momentos difíciles, ¿sí? Me asegura momentos difíciles. Pero el gozo que yo tengo no reside en que mis problemas vayan a ser quitados, ¿sí? Mi gozo reside en la seguridad de que mi Padre sabe lo que está pasando, en que mi Padre sabe cómo voy a salir de ese problema y Él sabe cuándo me va a quitar ese problema, ya sea aquí en esta tierra o cuando me vaya, pero será quitado, ¿no? El gozo verdadero y pleno que Dios tiene para nosotros depende de estar conectados con el Espíritu. Amén. Conectados con el Espíritu. Entonces, aquí nos quedamos la vez pasada. La tercera manifestación del fruto del Espíritu que nosotros vemos en el texto es la paz. La paz. ¿Sí? La palabra en el griego, yo quiero pedirles si pueden anotar para que los tengan. No saben ustedes, hoy estaba meditando en eso, la importancia de anotar, hermanos. La importancia de tomar notas. Sé que usted esté escuchando aquí o en otro lugar, tome notas. Tome notas. ¿Ok? Ejercita muchas cosas en nuestro cerebro, aumenta nuestra memoria y tiene muchos otros efectos, ¿no? Pero la tercera manifestación del fruto del Espíritu es la paz, ¿sí? Entonces la palabra es airene, airene o Irene, de donde proviene el nombre Irene, ¿sí? La iglesia primitiva, hermanos, conocía muy bien el gozo que mencionamos ahorita y la paz que provee el Espíritu Santo. Ellos estaban muy familiares, ellos conocían esto, ¿sí? De hecho, Jara, que es el nombre de gozo, e Irene eran nombres bien comunes en la iglesia primitiva. Encontrabas varias hermanas que se llamaban así, ¿no? Paz o Irene en el original, en nuestro idioma también se puede traducir como bienestar, como tranquilidad, ¿sí? Y básicamente es la seguridad o se deriva, es esa serenidad que se deriva de saber que yo estoy bien con Cristo, que yo estoy en una correcta relación con Cristo. Nosotros sabemos que por Cristo tenemos esto, amén. Romanos 5:1 dice, es un texto conocido por ustedes, dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué?
Irene. Tenemos paz, tenemos serenidad, tranquilidad. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un estado legal en el cual yo estoy confiado, he sido justificado, he sido declarado no culpable. No culpable. ¿Sí? Paz, amada iglesia, es el resultado de mi salvación. Es el hecho de saber que todo está bien. Es el resultado de saber que todo está bien. Y al igual que gozo, la paz no depende de situaciones externas tampoco. No depende de nada de eso. ¿Sí? Depende de que yo estoy en paz, valga la redundancia, con Dios, por Cristo. ¿Sí? Cristo nos dejó de manera muy clara esto mismo antes de entregar su vida, cuando dijo: la paz os dejo, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? O sea, Él nos puede dar paz, hermanos, porque Él es el Dios de paz. Amén. De hecho, Romanos 16:20 dice que Él es el Dios de paz. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sí? El profeta Isaías, 600 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, habló de Él como el príncipe de paz. Amén. Isaías 9:6. ¿Okay? Por eso es que Dios, al ser el ser divino de paz, puede darnos paz. Él es el Dios de paz. ¿Okay? Entonces, dice Juan 14:27, dice que la paz que Él nos da, no nos la da como qué, como el mundo. ¿Y se acuerdan que el domingo hablamos acerca del mundo? Esa forma de gobierno, ese sistema religioso, ese sistema diabólico de ideologías. Bueno, esa paz que te promete el mundo es un fraude, es un fiasco. La paz que te promete y te asegura el mundo es chafa. Es una paz egoísta. Pero la paz que Cristo nos da es real. Amén. Él dice que nos deja su paz. El pastor y erudito George Campbell Morgan dijo de este texto: él describió cuidadosamente la paz como mi paz. Su paz era un corazón tranquilo y sin temor, a pesar de todo el sufrimiento y conflicto que tenía por delante. O sea, Cristo está a punto de morir, hermanos, está en Getsemaní. Tú lees del capítulo 13 al 17 y encontramos ese largo discurso de Él, hablando con los discípulos, ese momento especial. Él sabe que la cruz está delante y Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? Hermanos, Jesús nunca ofreció fortunas a sus discípulos en la tierra. Nunca. ¿Sí? Pero sí les dejó a ellos y a nosotros también una riqueza invaluable. ¿Qué nos dejó? Su Espíritu Santo, su presencia a través de su Espíritu Santo. Él mora con nosotros, ¿sí? Si somos creyentes. Y por lo tanto, Jesús nos dice que no debe haber nada que cause miedo. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Es lo que nos está diciendo. Es decir, en la lógica de Dios, lo que a ti y a mí nos atemoriza, la respuesta de Cristo es: no tengas miedo. No tengas miedo porque te he dado mi paz. No tengas miedo porque mi paz no es como la del mundo. Así que tú y yo nos tenemos que hacer una pregunta: ¿qué hacemos buscando paz en el mundo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos buscando hasta debajo de las piedras la paz que el mundo nos da, cuando es Cristo el único que nos puede dar la paz verdadera? ¿Sí? Tristemente, eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Nos apoyamos en la paz que nos da el mundo, ¿sí? Pero si tú y yo nos dejamos controlar por el Espíritu que Él nos dejó, podremos disfrutar de esa paz. Y aún en los momentos de más tensión, aún en los momentos que son más adversos, aún en los momentos de mayor problema. Un salmo que ilustra esto es el Salmo 27:3. Es el Antiguo Testamento. Escucha al salmista, dice: aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. O sea, ¿tú puedes imaginarte lo que puede ser eso? Un ejército, un batallón estando afuera de tu casa buscando tu cabeza. Y que tú puedes decir: yo estoy confiado. ¿Qué tal? Yo estoy tranquilo. Bueno, tú puedes decir eso, ¿por qué? Porque Cristo te ha salvado. Tú puedes decir eso porque sabes que Cristo te ha salvado.
Bueno, David tenía esa misma confianza y ahí mismo en el versículo 1, mira cómo manifestó la salvación que viene de Dios. Jehová es mi luz y ¿qué dice? Y mi salvación. Él hace una pregunta, ¿de quién temeré? Es como si él hablara escuchando lo que Jesús dijo tiempo adelante en el Getsemaní, ¿no? No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Entonces dice David, ¿de qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? ¿De quién voy a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿No? Esta paz, hermanos, es la paz que un genuino creyente experimenta a través del Espíritu Santo. Al saber que Dios está con él. Es la misma paz de la cual el apóstol Pablo, ahí en Filipenses 4:7, habló y dijo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. ¿Sí? Hay una expresión más que del fruto del Espíritu que nos da el texto y es la paciencia. ¿Sí? La paciencia. Es macrotsumia, ¿no? Y es la unión de dos palabras. Para los que anotan, macros, que es largo, y tumos, que significa temperamento, largo temperamento. También se puede traducir como longanimidad, o soporte, o aguante, ¿sí? O tolerancia. Y ya en la práctica, habla de aguantar con paciencia. Habla de la capacidad de soportar o tolerar ataques de otros. Habla de la disposición tranquila para aceptar situaciones difíciles y dolorosas. Habla de la disposición tranquila para admitir o tomar situaciones dolorosas y difíciles. ¿Sí? O sea, no estamos hablando de que pasen cosas y no me afecten, ¿sí? Sino que la paciencia quiere decir que aunque me afecte, tengo esa posición o esa disposición de aguantar. ¿Estamos de acuerdo? Tengo esa disposición de aguantar. Ahí en el Antiguo Testamento encontramos una cita que muestra exactamente esto, que Dios es lento para la ira. David lo expresó en Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, esa palabra, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Spurgeon dijo de este texto que parecía que David se hubiera metido en medio de la peña con Moisés, porque es lo mismo que se menciona allá en Éxodo 36:4. ¿Se acuerdan cuando Dios proclama de sí mismo su carácter? Es lo mismo, o sea, es casi lo mismo, ¿sí? Ahora, de ninguna forma este versículo está diciendo que en un momento Dios no va a llevar a cabo su juicio. Ojo, no está diciendo eso. De ninguna forma está diciendo que Dios en un momento, el momento que Él ha marcado, no va a derramar su ira. No está hablando de eso. Él lo hará. Los profetas se refirieron a ello como el día del Señor. El día del Señor. Y ese día vendrá, ¿sí? Pero en este tiempo Dios está llamando a los pecadores a venir. Dios está llamando a los pecadores a creer en Jesús. Dios está llamando a los pecadores a que vengan a Cristo. Pero un día ese momento se va a acabar. Lo que aquí nos dice el texto es que Dios es paciente. ¿Estamos de acuerdo? Es paciente. La palabra aquí, lento para la ira, quiere decir que es largo. Es largo para enojarse. No quiere decir que Dios no se enoja, pero es largo para enojarse. Habla de la capacidad que Dios tiene para soportar, para tolerar, incluso cuando su ley está siendo ofendida. Amén. Tú dices, oye, ¿qué pasa con este caso y este caso y este caso? ¿No? Con los 5 jóvenes de allá del lago de Morelos, ¿qué pasa? ¿Fue el lago de Morelos, se llama? ¿Jalisco? Sí. ¿Qué pasa? No, Dios está aguantando, aguantando, aguantando. Pero va a haber un día. ¿Sí? Bueno, los creyentes hemos sido equipados por Dios, por medio de su Espíritu Santo, para soportar y aguantar los momentos de presión. ¿Sí? Dios quiere que manifestemos su carácter en esta área también. Y podemos hacerlo porque confiamos en Cristo. ¿Sí? Todo el poder y la gracia y el valor y la resistencia, ¿de quién vienen? De Dios. ¿Sí? Pero es posible hacerlo. ¿Sí? Cuando todo está gris alrededor, cuando las circunstancias simplemente rebasan lo que entendemos, somos llamados a seguir adelante y confiar en Cristo, a desarrollar este carácter. Hay metales, hermanos, que solo cuando están bajo presión arrojan todas las impurezas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchas veces Dios nos coloca ahí porque quiere obtener de nosotros cosas.
No se volteen. A todos nos pasa bajo presión. Tenemos que estar bajo presión. ¿Sí? Dios quiere desarrollar paciencia en nosotros. ¿Y cómo podría hacerlo si Él no nos pone bajo presión? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Oiga, y a veces sí o no que esas presiones tienen nombre y apellido. ¿Sí o no? A veces, ¿no? A veces sí, bueno, Dios las usa, ¿no? Hay personas que erróneamente, debo decir, erróneamente, hay veces que erróneamente decimos, esa persona saca lo peor de mí, ¿no? Y lo veíamos hace 2 domingos allá en La Paz, ¿no? Con los hermanos. Justamente, erróneamente. Es decir, si esa persona saca lo peor de mí, es porque ya estaba dentro, ¿estamos de acuerdo? Estaba dentro. Esa persona solo, pero estaba dentro de mí, ¿no? O sea, está en mí, ¿no? Entonces, cuando yo experimento que alguien sacó lo peor de mí, la manera en la que yo tengo que actuar es seguir la instrucción del Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo que ya estaba dentro, ¿estamos de acuerdo? Y el hermanito, la hermanita sacó eso que estaba dentro. Voy a decir lo que no debía decir, ¿no? Pero yo erróneamente digo que esa persona lo hizo. Bueno, ¿qué debo de hacer ahora? Seguir la instrucción del Espíritu Santo. Seguir la dirección del Espíritu Santo en ese asunto. Tratar con mi pecado. Y qué diferente es porque ahí yo crezco. Cultivo el carácter en mi vida. El apóstol Pablo, allá en Colosenses, nos dijo cómo hacerlo. Colosenses 3, versículo 12. Él dijo que debemos vestirnos de paciencia. ¿Sí? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Fíjate, está mencionando el fruto de paciencia, de paciencia. De manera práctica, lo que la palabra de Cristo nos está diciendo es que tenemos que vestirnos, como así como cuando sales en la mañana y te pones una camisa o algo, tú te debes de vestir de ese carácter. Acuérdense que ropaje siempre habla de carácter, ¿no? Es decir, yo me tengo que vestir del carácter de Cristo y me tengo que poner ese abrigo sobre mí, ¿sí? Vestirme de su carácter. No en tu poder, pero en el poder de Él. Amén. Ese nuevo hombre, esa nueva criatura, esa parte redimida de nosotros debe buscar parecerse al carácter del Señor cada día, hermanos. ¿Sí? Y cuánto más en este caso de la paciencia. Benignidad es el siguiente elemento que tenemos aquí en el texto. Y esta palabra traducida, para los que notan y para los que no también, es benevolencia o misericordia. Habla de lo correcto, habla de honradez, habla de lo bueno, ¿sí? Habla de una disposición benigna de corazón. Fíjense, también se traduce como amabilidad, ¿sí? Es un atributo moral de Dios, ¿no? Y como todas las demás manifestaciones del Espíritu, están vinculadas. ¿Estamos correctos? ¿Estamos de acuerdo? Están vinculadas una entre otra de manera perfecta. Entonces, no perdamos de vista, hermanos, que es parte del fruto del Espíritu y nosotros, al estar vinculados con el Espíritu Santo, podemos experimentar en nuestras vidas estas características, como es la amabilidad, como es la benignidad. Ahora, cuando hablamos de benignidad, hermanos, tú, tenemos que ir entendiendo términos, porque a veces decimos benignidad, sabemos que está ahí, pero habla de una disposición. Cuando yo leo benignidad, está hablando de una disposición, habla de una intencionalidad. ¿Cuál es la siguiente característica, el siguiente elemento después de benignidad? Bondad, ¿no? Benignidad y bondad están estrechamente relacionados, ¿sí? La benignidad tiene que ver más, para que puedas identificarlo, tiene que ver más con la disposición. Habla de una tierna consideración hacia los demás, hacia lo que es correcto. La bondad, esa es la benignidad. La bondad es ya la aplicación en lo práctico de eso que yo pensé. ¿Me siguen? Es la aplicación en lo práctico de esta intencionalidad que yo tuve, producida por el Espíritu. ¿Ok? Tratar a los demás con misericordia, ¿no? Quizá la palabra que más podríamos relacionar o para entender benignidad sería misericordia, de hecho. Misericordia, ¿sí? Y esto debería ser una característica primordial en todos los creyentes. ¿Cuándo dicen amén? Así debería de ser, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue exactamente lo que recibimos, ¿o no? Misericordia. En palabras del Señor Jesús, es una instrucción a nosotros. Lucas 6:36
Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Okay? Ahora, ¿cómo aterrizo yo ya en la práctica esto si decimos que benignidad es una qué? ¿Qué es benignidad? ¿Quién dice disposición? ¿Quién dice intencionalidad? ¿Cómo aterrizo en la práctica la benignidad, esta disposición, ya de manera práctica en mi vida? Bueno, ¿qué tal una disposición anticipada a perdonar a los demás? ¿Cómo ven? Una disposición anticipada a perdonar a los demás. Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿sí? Pero es estar dispuesto en mi entendimiento a perdonar a otros, a otorgar misericordia. Escucha, antes de que suceda aquello. ¿Sí? Es decir, yo voy a ofender a José Luis y José Luis ya está preparado porque va a decir, ¿no? O al revés, ¿no? Entre nosotros, fue el ejemplo porque lo tengo aquí enfrente, ¿no? Pero es esa disposición previa, anticipada a actuar, ¿sí? Bueno, nosotros, hermanos, estamos llamados a perdonar. De hecho, los cristianos deberíamos ser, como dijimos, las personas más perdonadoras de todo el planeta Tierra, porque fue exactamente lo que recibimos en Cristo, ¿sí? De modo que benignidad entonces es la disposición previa a perdonar, a mostrar misericordia con un corazón correcto, un espíritu tierno hacia los demás. Esto nos va a ayudar a pelear contra las obras de la carne, ¿no creen? Contra los celos, contra las iras, ¿no creen? Por supuesto que sí, ¿no? Nos va a ayudar a pelear contra la amargura, contra la venganza, ¿no? Y al contrario, nos va a ayudar a corregir actitudes erróneas como la irritabilidad. ¿Qué tal? ¿No? Tratar asuntos. Escucha, de hecho, si lo aterrizamos como una disposición previa a tratar a los demás, ¿qué podríamos decir de nuestras palabras al hablarnos entre nosotros? Si benignidad es una disposición previa, ¿cómo podemos trasladar eso al dialogar entre nosotros, al tratarnos? ¿No? Fíjate, Pablo le dice a los hermanos en Colosas, dice, sea vuestra palabra siempre con qué, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, ¿pueden ver lo que Pablo nos está diciendo? Es que debemos anticiparnos en nuestras respuestas. Yo debo de planificar de manera previa cómo voy a tratar a mis hermanos cuando me encuentre con ellos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, cómo yo debo responder a cada persona. Hermanos, es hablarnos con cuidado, ¿sí? Es aprender a tratarnos con amor, a tratarnos con ternura. No estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con redimidos, hermanos. Estamos hablando con personas que Cristo derramó su sangre. Entonces yo cuando me presento ante ti, yo ya sé cómo debo tratarte, con cuidado, con amor. No eres, debo de tenerte en alta estima. Mi Señor derramó sangre por ti. Esto es parte del carácter que tú y yo debemos de desarrollar. ¿Te das cuenta? Llevar mucho fruto para gloria del Señor. Esto es ser cristiano, esto es cristianismo, hermanos, de ser cristiano. De esto se trata. No podemos ser benignos sin ser bondadosos. Y no podemos ser bondadosos sin ser benignos. Están unidos, ¿ok? Pero la principal fuente de esto es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, inmediatamente ahora sí encontramos bondad, ¿no? Pues aquí es la benevolencia, es la rectitud, es la generosidad. Pero como dijimos, bondad es benignidad activa. ¿Estamos de acuerdo? Bondad es misericordia activa. En la práctica es ya la amabilidad en ejecución, se podría decir, ¿sí? Si eres benigno, vas a ser bondadoso. Y escucha, es lo que se espera de nosotros, hermanos. Es lo que se espera de nosotros. Dios es así. La escritura nos muestra por todas partes el carácter de Dios. El salmista dijo en Salmos 31:19, cuán grande tu bondad que has guardado para los que te temen. Aquí está, que has mostrado. ¿Te das cuenta? Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado. Ahí está. ¿Sí? La bondad, hermanos, se muestra a otros. Es benignidad
hacia otras personas. Y basta solamente leer Lucas 10. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Ahí vemos la benignidad activa. Vemos que no se quedó en una disposición solamente, sino que fue llevada a la acción. Ese hombre estaba agonizando, ¿y qué fue lo que hizo el samaritano? Fue hacia él, se inclinó hacia él y le ayudó misericordiosamente. Fe es el siguiente elemento, que tenemos delante. Fe. Pistis en griego, pistis. En algunas traducciones, no sé cuántos tenga la Biblia de las Américas ahí, pero se lee como fidelidad. ¿Sí? Y esto podría, cuando ves fe, podría causar algún conflicto en nuestras mentes, porque dices, pero ¿cómo? O sea, ¿no es la fe que yo recibí para salvación? ¿Que me fue dada como regalo para creer? En Efesios 2:8. No, porque esa fe que está aquí dirigiendo Pablo, ¿a quién le está dirigiendo la carta? A creyentes. Ya tenían esa fe, ¿estamos de acuerdo? Entonces la palabra es fidelidad, es fidelidad. ¿Sí? Pablo se está dirigiendo a creyentes, personas salvas. El Espíritu Santo ya está morando en ellos. Entonces Pablo lo que se refiere aquí es fidelidad, hermanos. ¿Sí? Es donde el Espíritu Santo pone esa característica del fruto expresado en fidelidad, en confiabilidad, en lealtad. ¿Me siguen? En lealtad. Y es un atributo de nuestro Dios. Jeremías dijo en Lamentaciones 3:22, ustedes lo conocen: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. ¿Qué más dice? Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. O sea, aún a pesar de la terrible y deplorable condición en la que se encontraba Judá por su pecado, Dios fue fiel al pacto. Dios se mantuvo fiel a Judá. Malaquías 3:6 lo afirma, dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La fidelidad de Dios no cambia, hermanos. No cambia la fidelidad de Dios. Con amor eterno te ha amado. Entonces, ¿por cuánto tiempo nos va a amar? Eternamente, porque Él es fiel, hermanos. Porque Él es fiel. Dios es fiel. ¿Y cómo deberían de ser sus hijos entonces? ¿Cómo? ¿Cómo? Fieles. Fieles, hermanos, fieles. Fidelidad habla de hombres leales que cumplen lo que dicen, que son fieles en lo que prometen. Que su familia y la gente que está alrededor puede conocer que es un hombre leal, que es una persona fiel, que cumple lo que dice, ¿no? Un hombre leal, un hombre confiable. Y obviamente en el contexto del matrimonio se entiende fidelidad. Amén. Ser fiel en el matrimonio. Bueno, el Espíritu Santo es quien produce en el creyente estos altos estándares, hermanos. Son altos estándares, amén. Pero es posible por el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, como dijimos al principio, de su Hijo Jesucristo que nos fue dado, ¿sí? Pero esos altos estándares están ligados a mi dependencia del Espíritu Santo, amén. Me los provee el Espíritu Santo y yo debo estar ligado en dependencia de Él. Un creyente, mis hermanos, que es dirigido y controlado por el Espíritu Santo, va a ser fiel, hermanos. Va a ser fiel. Fiel en todo, hermano. Fiel en la reunión, hermano. Fiel en todo lo que hago. Fiel con otras personas. Fiel en su carácter. Fiel. Una manifestación más del Espíritu que vemos aquí en el versículo 23, ve tu Biblia, es la mansedumbre. ¿Sí? Algunas traducciones de esta palabra son gentileza, apacibilidad, pero también se encuentra dulzura, fíjate, dulzura, dulzura. La mansedumbre está relacionada con la humildad. Cuando lees mansedumbre, relaciónala con la humildad. O sea, una persona mansa es alguien que se considera, o más bien es alguien que considera a los demás como superiores. ¿Sí? Una persona humilde, por lo tanto, es una persona que se somete a la voluntad de Dios. ¿Sí? Se somete a la voluntad de Dios. Quiere decir ya de manera aterrizada que yo reconozco que Dios hace conmigo lo que Él quiere hacer, y los tratos y los métodos que Él utiliza, valga la redundancia, para un propósito que Él tiene. ¿Sí? Son para mi bien y yo no ando pateando el pesebre. Amén.
Me someto a su voluntad, me someto a su propósito. Quizá muchos de nosotros en algún momento hemos considerado mansedumbre como debilidad. Quizá muy atrás en nuestra mente identificamos mansedumbre como debilidad, pero no tiene nada que ver como Dios la ve. De hecho, es más como poder sujeto. ¿Sí? Mansedumbre es más como poder bajo control. Vamos a hablar un poco de eso. El pastor Raúl en muchas ocasiones usa este ejemplo que es teológico, ¿sí? Para identificar mansedumbre, y utiliza un caballo. ¿Se acuerdan? Él utiliza esto, ¿no? Son animales que tienen mucho poder y fuerza, pero cuando es amansado no es que haya perdido su poder o se le fue el poder al caballo. No se le fue el poder. ¿Se le fue su fuerza? No, de ninguna manera. Pero ha sido ¿qué? Controlado. Ha sido controlado para que haga ¿qué? Lo que se quiera hacer con él. ¿Ya estamos identificando? Bueno, no sé cuántos de nosotros llegamos al Señor como caballos despotrados, desbocados, ¿no? Yo para vergüenza. Bueno, mejor ni les cuento. Bueno, voy a contar para que sean edificados ustedes, pero en un trabajo donde me decían caballo loco, me acuerdo. Clarito. Y venía en el Señor, pero habían cosas que todavía, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, venimos al Señor muchas veces así. Y ya en Cristo Dios ha ido tratando con nosotros. Ha ido trabajando con nuestro carácter. ¿Para qué? Para que el poder o la fuerza que tenemos, ¿sí? Pues sean usados en la manera correcta para Él. Amén. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos con Moisés en el Antiguo Testamento. Escucha, Moisés tenía un poder impresionante. Él tronaba los dedos y ya estaba hecho todo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero la Biblia dice de él que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué tal? ¿No? O sea, Moisés supo cómo dirigir al pueblo de Israel, cómo llevarlos hacia adelante como líder, pero con una actitud mansa. Mucho que aprender aquí, ¿no creen? Y podríamos resumir, hermanos, que Moisés puso a Dios primero. Moisés puso los propósitos. Moisés puso primero los intereses que tenía Dios por encima de los de él. ¿Sí? Mansedumbre, hermanos. Mansedumbre. Voluntariamente se sometió. Pero ¿cuál es el mayor ejemplo de mansedumbre que nosotros tenemos? Cristo, Cristo y Cristo. ¿Sí? Siendo Dios, tomó forma de hombre y vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Servir a los hombres. ¿Ustedes recuerdan allá en Juan 13 cuando lavó los pies de los discípulos? Humildad, ¿no? Eso es humildad, hermanos. Es mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos aprender, no creen? De mansedumbre. ¿Quién dice yo? Poquitos. Bueno, lo bueno de esto es que Jesús está dispuesto a enseñarnos. ¿Sí? Él está dispuesto a enseñarnos. Él dice en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. O sea, estoy dispuesto a enseñarte, aprende de mí. Esta mansedumbre nosotros la vemos de manera preciosa en el huerto del Getsemaní. El huerto de Getsemaní. Ustedes recuerdan, el Señor Jesús es arrestado después de que Judas lo traiciona. Y Pedro saca su espada, ¿no? Una espada corta, ¿no? Y la tira sobre Malco, uno de los guardias, ¿no? Del sacerdote. Y le quería cortar la oreja o lo quería matar. ¿Lo quería qué? ¿Hacer un corte de cabello? Así como el mío. No creo. No creo. Lo quería matar. Lo quería matar. ¿Sí? No era un hombre manso. No era un hombre manso. ¿Sí? Le quería cortar la cabeza. Ahora, Jesús permitió que eso pasara para enseñar mansedumbre. Yo te voy a enseñar, vimos el versículo anterior, pero él soberanamente permitió que eso pasara. Él dijo a Pedro, guarda tu espada, ¿no? Resumiendo. Pero en 26:53 le dijo, ¿acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una oración y los ángeles deshacen Jerusalén. Una oración, nada más tenía que pedirlo. Deshacen Jerusalén. ¿Sí? Así que Jesús no es que no tuviera poder, ¿estamos de acuerdo? No es que no tuviera poder, pero era poder bajo control. Mansedumbre.
Mansedumbre, hermanos. Si aprendemos de Cristo, hermanos, vamos a poder desarrollar y cultivar esta característica del fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Templanza es el último elemento del fruto del Espíritu. ¿Sí? Se escribe en krateia. No sé cómo se pronuncia, se escribe en krateia, ¿no? La Biblia de las Américas lo traduce como dominio propio. ¿Sí? Templanza lo traduce como dominio propio. ¿Sí? Y esto habla de la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos. Habla de vivir bajo control. ¿Me está siguiendo? Esta característica no se aplica a Dios, ¿ok? Vimos las demás características, pero esta no se aplica a Dios, ¿sí? Como tampoco la mansedumbre. La mansedumbre se aplica a Jesús, a Dios encarnado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero esa humildad no se aplica al Dios soberano. ¿Sí me siguen? De igual manera, tampoco el dominio propio. Porque Dios no peca. ¿Estamos de acuerdo? Leímos en Malaquías que Dios cambia. No, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su santidad entonces tampoco cambia. Amén. Entonces no necesita, no se aplica el dominio propio. Entonces, ¿a quién se aplica el dominio propio? A nosotros. A nosotros. Di a mí. A mí. A ti también. No. Esta característica se aplica a nosotros, ¿no? Y a nosotros se nos ordena desarrollarla. Hermano Saúl estuvo hablando de ello 2 domingos atrás. Y se nos instruye, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. ¿Sí? Ahora, hermano, nuestro Dios es asombroso. Es asombroso porque Él, cuando nos ordena algo, nos suple el medio para hacerlo. No es como el faraón. ¿Se acuerdan del faraón cómo era? Mandó a hacer tabiques y les dijo que ellos consigan la paja, ya no se las vamos a dar. Bueno, Dios no es como el faraón. Dios provee los medios. Nos da la orden, pero provee los medios. ¿Cuál ha sido el medio que Él nos ha dado para cumplir esto? ¿Quién dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, nos ha dado el glorioso, hermoso Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo, Pablo ya está por irse, y ve la importancia de lo que le dice al joven Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ya nos dio espíritu de poder, amor y de dominio propio. Ahí está, hermano. Tú y yo ya tenemos lo necesario por Dios para que en los momentos que más lo necesitemos, ¿qué? Nos controlemos. ¿Me están siguiendo? Ya lo tenemos, ¿sí? Pero ¿dónde está la clave? Pues nuevamente estar siendo dirigidos como aquella locomotora, ¿se acuerdan? Que va andando y lleva los vagones. Bueno, así debemos de estar unidos, que Él nos dirija, ¿sí? Tú y yo podemos aplicar este dominio propio en lo que pensamos. Tú y yo podemos aplicar este dominio propio en lo que decimos. Tú y yo podemos aplicar este dominio propio en las actitudes que tenemos con los demás. Amén. Sí podemos, por el Espíritu Santo. Sí. Prácticamente podríamos entenderlo como refrenar nuestras pasiones desordenadas. ¿Están ahí? ¿Se acuerdan de esa batalla? ¿Esa guerra? Bueno, habla de refrenar esas pasiones desordenadas. Es un me controlo porque quiero honrar a Cristo. Es un me controlo porque Cristo es digno. Es un estoy viendo eso, pero yo te amo más, Cristo. Te amo más. A final de cuentas siempre se trata de preferencias, ¿no? ¿De qué amamos más? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan el domingo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Yo te amo más, Cristo. Yo te amo más. Eso está ahí, pero yo te amo más. Como conclusión, hermanos, el cristiano camina un andar que no es sencillo, hermanos. ¿Sí? Enfrentamos una dura batalla. Hemos mencionado que es una dura y hostil guerra civil, pero podemos triunfar por medio de la dirección del Espíritu. Podemos triunfar.
Él ya nos ha provisto de su Espíritu Santo. Mi papel y tu papel es cultivar ese fruto, es ponerlo en práctica, es accionarlo en nuestras vidas. Sí. Versículo 23 nos dice que contra tales cosas no hay ley. Vamos a dejar para el siguiente miércoles, pero esto habla de que yo no necesito una regulación externa, ¿sí? O una ley externa para que me regule por dentro. Amén. En el sentido de que yo tengo el amor. Y Dios me ha provisto el amor. Y en el amor cumplimos la ley. Amén. Contra tales cosas, es decir, el fruto del Espíritu, no hay ley. Amén. No hay ley. Antes de irnos, por favor, yo voy a cambiar esta conclusión que tengo aquí por Gálatas 4:4. Ve a Gálatas 4:4, por favor. Sí. Y quiero que leas conmigo este versículo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Acuérdense, ¿qué tiempo es aquí? ¿Cronos o Kairos? Kairos, ¿no? Es el momento exacto, ¿sí? En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu, más bien es ¿quién? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo, que es la vinculación entre Cristo y nosotros. Amén. Y Él nos guía y nos dirige, hermanos. Nos dirige para que andemos, seamos dirigidos, vivamos en el Espíritu y seamos llenos de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que la ley no podía hacer, Señor, la ley no puede someter los apetitos de la carne, pero por el Espíritu Santo, Señor, podemos triunfar. Y de hecho tenemos una promesa, porque tú nos dices que andemos en el Espíritu, y la promesa es: y no satisfaréis, no cumpliréis los deseos de la carne. Es decir, Señor, que si yo ando en el Espíritu, yo no voy a cumplir los apetitos y los deseos de la carne. De modo que yo sí tengo una victoria en Cristo, Señor. La guerra fue ganada en la cruz. Yo tengo la victoria, pero hay batallas que yo tengo que pelear, Señor, aun cuando está ganado todo, Señor. Y tú nos has llamado a caminar triunfantes en Cristo, dirigidos por el Espíritu. Dios, mis hermanos y yo queremos ser guiados por tu Espíritu, una iglesia dirigida por el poder de tu palabra, por tu Espíritu Santo, tu palabra yendo delante y nosotros siguiendo, Señor. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Dirígenos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, a andar como es digno y dar mucho fruto, llevar mucho fruto, que todo sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el poderoso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su iglesia dice: amén, amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un bonito miércoles, un resto de miércoles. Buena noche. Nos vemos el domingo aquí, si Dios quiere.